estratégico de tecnologías de la información. Sé bienvenido a esta capacitación. Acá vas a aprender a entender cómo funciona un plan estratégico de tecnologías de la información. Qué elementos clave conllevan o están vinculados al plan estratégico de tecnologías de la información. Cómo se formula todo el portafolio de proyectos del PETI. Cómo se formulan los proyectos del PETI. ¿Qué proyectos relevantes hay en el PETI, en el plan estratégico? ¿Cómo se hace la alineación entre la estrategia del negocio y el plan estratégico de tecnologías de la información? ¿Qué factores de éxito se encuentran en el plan estratégico de tecnologías de la información? ¿Cómo se hace el ASIS, el estado actual de la tecnología en la organización? ¿Cómo se hacen las transiciones para que el proceso de tecnologías de la información pueda llegar a un nivel estratégico? Estos componentes te darán mucha relevancia en el proceso y va a permitirte llevarlo a un siguiente nivel. El plan estratégico de tecnologías de la información es el camino que vas a hacer para que ese proceso de tecnologías de la información definitivamente lleve a la organización y la posicione en un nivel superior. Bienvenidos. Objetivos del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, PETI. Bien, vamos a ver cuáles son los principales objetivos del plan estratégico. Primer objetivo, alinear la tecnología. Cuando hacemos un plan estratégico de tecnología, debemos de tener claramente o de estar muy claro que debemos alinear los componentes tecnológicos. A veces se encuentra que la infraestructura tecnológica está fragmentada dentro de la organización. Eso es un hecho negativo. Debemos de buscar la forma cómo se alinean los distintos componentes, las distintas herramientas, los distintos sistemas de información, los diferentes módulos o aplicaciones para que produzcan un mayor valor en la organización. Entonces, la alineación de tecnología va a ser un escenario clave dentro de nuestro plan estratégico de tecnologías de la información. Optimizar la infraestructura. Debemos identificar claramente cómo podemos identificar la infraestructura. A veces, por ejemplo, los canales de comunicación son muy precarios y falta de una gestión de terceros o de proveedores para identificar que podemos mejorarlos incluso por costos más bajos, algo que posiblemente no sabíamos, que es cuando volvemos a renegociar con los proveedores podemos obtener mayores condiciones o mejores condiciones de anchos de banda, canales, comunicaciones, etc. Y por otro lado, un mejor servicio. Incluso el cambio de la tecnología. Tenlo presente. Otro aspecto que va a ser contemplado entre estos objetivos es fortalecer la seguridad. La seguridad en todo el ejercicio de tecnología debe ser valga la redundancia. Es decir, todos los componentes deben estar alineados a la seguridad de la información dentro de la organización. Así minimizamos cualquier tipo de pérdida y de esfuerzo que pueda presentarse debido a un ataque o a una falencia en el control que tenemos de nuestros activos de información. Otro objetivo claro aquí en nuestro plan estratégico es que debe impulsar la transformación digital y debe impulsar la toma de decisiones, que son estos dos últimos objetivos. Entonces, yo debo poder en mi plan estratégico impulsar la transformación digital, que esos componentes digitales que se requieren estén, y por otro lado mejorar la toma de decisiones para hacer procesos o mejor, fortaleciendo el proceso de analítica dentro de la organización que genere valor sobre lo que estamos proyectando, planeando, verificando, configurando y mejorando dentro de la organización. Estos son algunos claros objetivos con los cuales puedes estar soportando tu plan estratégico y los cuales deben de ser tenidos en cuenta en el mismo.
¿Qué es el PETI? El PETI es el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Es un documento que es la carta de navegación de cualquier área de tecnología y de cualquier organización. Él va alineado a la estrategia del negocio, a los objetivos del negocio, a todo el contexto estratégico de la organización. Toda su plataforma estratégica tiene alineación directa con el Plan Estratégico de Tecnología. Este es un documento estratégico como todos los planes de la organización. Su mayor fortaleza tiene que ver con la dirección conveniente de los proyectos y de la organización del portafolio de proyectos que dan vida a todas las iniciativas tecnológicas de la entidad. Aclaro, es un documento vivo, es decir, en muchas organizaciones se piensa que es un documento que formulas y ya, lo tenemos ahí debajo de la almohada 4 años. No, este se formula por un periodo de tiempo, pero debe tener unas actualizaciones. No es conveniente que sean tan cercanas porque quiere decir que no estás planeando bien, pero debe hacerse en términos del tiempo para darle vida, porque todo está cambiando. La organización cambia, los factores externos están cambiando, los factores internos también y las oportunidades también. El PETI debe ser visionario, debe visualizar esa oportunidad de negocio en el mercado y debe permitirle a la organización posicionarse de una mejor manera basando su tecnología, o mejor, soportándose en su tecnología como elemento habilitador de ese cambio y de esa transformación que debe tenerse en la organización. Entonces, el plan estratégico, este documento que vamos a hacer, va a ir por un periodo de tiempo de acuerdo a la plataforma organizacional. En algunas organizaciones, aclaro, lo que se piensa futuro no es lo mismo en los distintos momentos de tiempo. Me explico. Por ejemplo, en Estado, de acuerdo al país, de acuerdo al sitio donde estés, el PETI se puede hacer por 4 años, por ejemplo. Y esos son los 4 años de lo que visualiza el gobierno que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que el PETI acompañe esas iniciativas y se fortalezca con esos proyectos estratégicos que se tienen montados. Entonces, ¿no lo formula a 10 años? No, va formulado por un periodo de tiempo normalmente y lleva sus actualizaciones regulares. En el sector privado, pues es distinto porque la organización maneja su contexto estratégico diferente. Cuando cambian directivos, cuando cambie el rumbo del barco, el PETI se debe alinear, no lo dejen ahí quieto. Es muy importante que se haga, porque si no, se pierde el rumbo. Y la tecnología no aporta ese componente, ese sabor que debe aportar la tecnología para que la organización vaya hacia un siguiente nivel, para que la organización aproveche las oportunidades de mercado, para que la organización crezca, se fortalezca, escale, se internacionalice y quede enfocada en esos primeros niveles, que es donde la queremos tener en términos del mercado, ¿cierto? Uno tiene una organización y quiere que ella esté a nivel. Entonces, en el plan estratégico vamos a percibir eso, vamos a buscar que los factores apalanquen esa oportunidad y esa posibilidad. Ahora sabes que es un plan estratégico de tecnologías de la... Estrategia de tecnologías de la información. Hablemos de 3 posibles documentos, posturas que se dan en las áreas de tecnología y que tienen de alguna forma una relación. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, el Plan de Tecnologías de la Información y la Estrategia Digital. Son 3 componentes que están acá inmersos dentro de todo el desarrollo tecnológico para la organización de TI. En el Plan Estratégico Organizacional de Tecnologías de la Información, el PETI, encontramos un enfoque netamente estratégico organizacional, donde su objetivo es alinear
los objetivos de negocio a mediano y largo plazo con la tecnología. El contenido es el diagnóstico de TI, la visión futura, las iniciativas que se tienen, el gobierno de TI, el ASIS, el TUI, los elementos claves en este plan. Y el ámbito pues incluye la gobernanza, arquitectura, procesos y recursos de tecnologías de la información. Este plan es estratégico de la organización, es decir, se alinea a la estrategia de la organización. Hablemos ahora del plan de tecnologías de la información. El plan de tecnologías de la información cumple un enfoque más operativo y táctico. Busca ejecutar los proyectos e iniciativas que se han definido en el PETI, en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Su contenido va con el cronograma de los proyectos, los presupuestos, los responsables, los recursos. Se planea generalmente para su ejecución anualmente o de acuerdo a una periodicidad que se estime en la organización. Y tenemos la estrategia digital. La estrategia digital tiene un enfoque en innovación y transformación digital. Busca aprovechar las tecnologías digitales para mejorar productos, servicios, modelos de negocio, experiencias. El contenido pues tiene inteligencia de negocios, inteligencia artificial, big data, automatización, experiencia de usuario, marketing digital, entre otras tantas. Entonces, como te puedes dar cuenta, acá se armonizan y se articulan distintos conceptos que tienen que ver con el posicionamiento de la tecnología para aportar valor al negocio. Inventario tecnológico. Resulta que cuando tienes la organización, tú tienes que construir este plan estratégico, pero este plan estratégico debe contar con los recursos con los que se cuenta en la organización, valga la redundancia. Y entonces, pues eso permite concebir los distintos elementos que se tienen en la organización, ya sea de hardware, de software, de capacidades y de redes, de comunicaciones y todos los que se consideren pertinentes. Esos van a ser recursos y van a entrar dentro de un inventario. De entrada les recomiendo una herramienta que se llama GLPI, con la cual uno resuelve las incidencias, gestiona casos en una mesa de servicios, porque él tiene un módulo de inventarios. Entonces hay veces en ciertas organizaciones hay una dificultad al gestionar los inventarios. Recuerda que los inventarios se deprecian, pierden valor, se pierden las cosas, se dañan. Y entonces en ese orden de ideas, pues tener un buen control de nuestros inventarios va a ser muy importante. Este lo vamos a relacionar y lo vamos a vincular en el PETI porque va a aportarnos muchísimo para saber lo que necesita la organización y más aún para saber con lo que se cuenta. Cuando hagamos el ASIS, el estado actual de la organización, pues va a ser conveniente porque vamos a encontrar que el inventario pues es necesario. Y vamos a poder dimensionar lo que tenemos y con lo que contamos. Entonces lo que tienes acá es una gran oportunidad de ir alineando las cosas y encontrar lo que se necesita en la organización, lo que no tenemos o con lo que no contamos. Y poder aprovechar aquello que muchas veces se ha desvirtuado porque no lo tenemos en cuenta y ha caído de pronto en obsolescencia, ya sea por ejemplo un sistema de información, un servidor, un canal de comunicaciones. Esto nos va a permitir poder tener control de eso. Te recomiendo el GLPI como plataforma para gestionar estos recursos. Si no cuentas ya con alguna, entonces si no cuentas con alguna, esta es una de las mejores. Y lo mejor, te sale gratis, no tiene costo. Entonces va a ser muy interesante que puedas apropiar ese tipo de herramientas en tu organización para que le puedas dar el valor a los procesos que requieren. Entonces este inventario requiere un seguimiento, requiere un control. Si lo haces con esa herramienta, va a quedar cruzado a los soportes que se hagan, a las actualizaciones, al mantenimiento, porque la herramienta te permite actualizar todo esto. Entonces, es una herramienta integral que te va a permitir gestionarlo. Si no, debes de contar con algunos. ¿Qué te recomiendo o qué no debes hacer? O mejor, ¿qué no te recomiendo? No los lleves en Excel.
No intentes balancear esto en Excel y controlarlo. No, necesitas algo con mayor dinamismo para tu organización. Necesitas saber si un equipo, por ejemplo, un portátil, tuvo virus. Necesitas saber si hubo una incidencia, una falta de seguridad. Posiblemente necesitas saber si hay que hacerle una actualización a una plataforma o cuándo se le hizo. Esto me permite manejar, pues primero en línea ese control y segundo, muy rápidamente puedes reaccionar ante un incidente de seguridad. O si se te presenta algo, pues ya tienes la capacidad de decir fue tal cosa. Por ejemplo, pudiste haber cambiado una memoria y la memoria hizo que el equipo pues fuera cayendo y empezara a molestar más. Pudiste haber hecho una actualización a un sistema de información y empezó a fallar, empezó a generar un constante fallo. Este tipo de controles sobre el inventario, por ejemplo, te pueden dar esa visión que normalmente no se tiene cuando las áreas son muy operativas, son muy de emergencia, que en muchas organizaciones se da porque no cuentan con los recursos para tener un personaje de gobierno, un personaje de datos, un personaje de redes, otro de comunicaciones, otro de infraestructura, que digamos es un equipo sólido, pero hay que pensar que no todas las organizaciones cuentan con esos recursos. Si no cuentas con esos recursos, este tipo de herramientas te va a ayudar muchísimo. El inventario claramente va a ser un ejercicio o un elemento representativo dentro de tu plan estratégico de tecnologías de la información y te va a permitir percibir cómo vas a llegar al siguiente nivel. Tendencias en tecnologías de la información. Resulta que estamos a la expectativa siempre de las tendencias del mercado. Esto es la oportunidad que tenemos a mejorar con nuevos desarrollos tecnológicos que pasan todo el tiempo en el mundo. Para nosotros, pues eso no es lejano. Por el contrario, tenemos la oportunidad de mejorar con la tecnología. Tenemos esa ventana abierta para hacerlo. Pero ojo, no lo puedes hacer solo por moda. He encontrado en procesos de consultoría que hay organizaciones que lo toman por moda, porque todo el mundo lo está haciendo, lo vas a hacer. En el plan estratégico de tecnologías, vas a pensar en abordar estas nuevas tendencias tecnológicas, pero a su vez vas a ser responsable con los recursos de la organización. Muchas veces pensamos mucho y esto nos genera una dificultad, porque en la práctica pues no hay recursos, no cuentas con las capacidades para hacer las cosas y entonces estos proyectos terminan fracasando porque no hay recursos, no se estiman de la mejor manera. O es un proyecto muy demandante que no le da valor a la organización y entonces termina siendo un desgaste para la organización en dinero, pero también para las personas. Las personas se van a cansar, no van a querer lo que tú estés implementando, no le van a usar y el valor no lo vas a encontrar. Entonces mucho cuidado cuando tengas las tendencias referentes para implementación en tu organización. Valida que sí se requiera. Valida que definitivamente aporta. Valida que hay ROI, retorno de la inversión. Valida que la seguridad y la confidencialidad estén por debajo de esto, digamos que funcionalmente, para que los ejercicios de nuevas implementaciones sean seguros. Hoy en día tenemos muchas tendencias, pero algunas de estas, en algunos casos, se vuelven mentirosas. Nos dicen lo que no es. Por ejemplo, la IA generativa. Y entonces podemos caer en sesgos. Esto hay que evitarlo. Esto hay que visualizarlo desde ya.
el impacto de estas nuevas tendencias cambia culturas. ¿Hasta dónde cambiando la cultura hacia, por ejemplo, un ejercicio de inteligencia artificial infiere que de pronto no se nos muera un paciente, no se nos complique una situación, no genere un desfalco? Los temas de seguridad deben estar implícitos en los componentes que se miren de tendencias o de implementación de estas nuevas tecnologías en la organización. Valor para el negocio. Hablemos un poco acerca de los elementos que representan un escenario muy positivo para la organización con un plan estratégico y con la tecnología llevada de la mano. Bien, tenemos que cuando tú usas la tecnología hay un valor, pero bueno, el valor no siempre es económico, es el que siempre pensamos, pero no necesariamente es económico. El valor se representa en muchas otras cosas, pero sin embargo, pues prima el económico, que es el que al final del día redunda y pues todos trabajamos, a todos nos tienen que pagar y la organización tiene que generar un ingreso adicional y eso pues es positivo. Entonces pensemos en eso. Bien, ¿qué ganas con la tecnología? Eficiencia operativa. Pues hacer más rápidas las cosas, reducir los tiempos, quitar esos cuellos de botella, corregir los errores constantes que se presentan, mejorar la productividad en general. Esto hacemos cuando hay un buen plan estratégico de tecnologías en la organización. ¿Qué más tenemos? Pues podemos soportarnos en decisiones basadas en datos. Hoy en día los datos nos han demostrado que generan muchísimo valor para las organizaciones. Pues, ¿qué crees? Esta es una gran oportunidad. Vamos a poder tener la oportunidad de generar valor con los datos en la organización. Y esto va a permitir tomar decisiones más rápidamente, muy rápidamente y de forma más acertada. ¿Qué más podemos hacer acá? Pues procesos de innovación y diferenciación con las otras industrias, con el sector, ser referentes del mercado. La tecnología nos da esa oportunidad de poder ser referentes. Si somos referentes, obviamente, van a llegar clientes a nosotros. No nos preocupemos por eso. El escenario está puesto y la tecnología está disponible para que lo podamos tener. ¿Qué más podemos tener acá? Pues una mejora en la experiencia del cliente. Cuando los procesos se automatizan, se transforman, se construyen para el cliente, pues el cliente tiene mayor gusto hacia ellos. El cliente va a tener una mayor adopción y un mejor uso de los productos, servicios o experiencias. Las va a disfrutar. Algo que quieren todas las organizaciones. ¿Y qué más tenemos? Pues una ventaja económica que va a ser sostenible. Una ventaja competitiva sobre el mercado. Nos van a comprar más. Van a ser más cómodos usando nuestros servicios, nuestros productos, disfrutando esas experiencias. Entonces el valor soportado en la tecnología pues se crea un entorno totalmente exponencial, donde hay solo crecimiento para la organización que se apalanca en TI. Visión de tecnologías de la información. Cuando estás construyendo tu plan estratégico, vas a poder definir la visión que vas a tener. La visión con la tecnología en tu organización. Esto es muy atractivo, es muy interesante, porque de fondo te da la oportunidad de proponer cómo va a cambiar, por ejemplo, el nombre del proceso, cómo se va a llamar el área, para dónde le vamos a apuntar. Esto es muy importante si y solo si, es un debe, las personas lo van a adoptar.
las personas lo van a entender. Va a estar alineado a la estrategia de la organización. Las personas van a querer participar. Y cuando digo personas, infiere los recursos de la organización, no las personas de tecnología. O sea, no es que esto lo acepten los ingenieros. No. Vamos a pensar en una visión que trascienda la organización. Y esto implica contemplar otros departamentos, recursos humanos, financiera, la parte legal, asuntos legales, tesorería, almacén, inventarios, otras áreas que compartan la visión. Tienes que ser muy sagaz para venderla. Y esto se vende porque esto es lo que lleva a la organización al siguiente nivel. Si no te están comprando el discurso, si no te compran el mensaje, pues no vamos a llegar, porque ellos no quieren llegar. Tienes que buscar la forma de convencerlos. Y en el plan debes contemplar lo que necesites para hacerlo. Los vas a capacitar, los vas a incentivar, les vas a hacer juegos, qué sé yo. Sé creativo. Usa las herramientas actuales disponibles. Muéstrales que el trabajo va a ser más fácil de aquí en adelante. Eso va a ser valiosísimo para nuestro proyecto empresarial, para tener una visión que de verdad sea una visión que trascienda, que sea diferente, que llegue a un nivel distinto, que nos lleve a donde quiere estar la organización. Alineación de tecnologías de la información. Resulta que cuando tú estás construyendo el plan estratégico, él debe tener una alineación. Parte de las falencias que he encontrado en muchas organizaciones cuando reviso o hago procesos de auditoría del plan estratégico es que no están alineados a la estrategia de la organización. Están alineados a un componente mental tecnológico que el director de tecnología en ese momento pues propuso. Esto es muy negativo para la organización, es muy negativo para el área de TI. Y si el área de TI es considerada como un área operativa que pasa en muchas organizaciones no estratégica, pues es muy negativo, porque no te van a dejar mirar de esa manera, como soporte. Hay muchas áreas de tecnología que terminan siendo áreas de soporte. No son vistas distinto, pero ellas se comportan de esa manera, solo arreglando cosas. Entonces, por eso son vistas de esa manera. Aquí es la gran oportunidad. Tienes que pensar que el área de TI debe ser estratégica, si aún no lo es. Si lo es, debes de tener esa visión para sostenerlo. Entonces, la alineación de tecnologías de la información va a ser muy importante. Porque aquí vas a tomar el componente estratégico de la organización, objetivos organizacionales, metas, planes, el plan estratégico como tal de la entidad o de la organización, y lo vas a alinear para que la tecnología apoye el cumplimiento de esos objetivos. Y entonces, pues eso lo que va a hacer es que necesariamente el área de TI sea necesaria en la estrategia. Haciendo eso, eso es lo que estás haciendo. Es decir, vas a ser corazón de ese cumplimiento macro. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo haces? Pues fácil o no fácil, hay que pensarlo. Pero lo primero es conocer la organización muy bien. A veces formulamos planes estratégicos sin conocer lo que hace la organización. Si tú no sabes qué hace la organización, ¿qué haces diciéndole qué va a hacer? No tiene sentido. No tiene sentido que alguien te diga para dónde ir si nunca ha ido allá. Mucho más si no sabe lo que tú haces, si no sabe tus capacidades.
Hay mucho consultor que se inventa muchas cosas porque no tiene en cuenta los recursos de la entidad, sino la buena práctica lo que dice es que tienes que tener el DBA del DBA del DBA. Pues no, hay organizaciones que solo tienen escasamente para un DBA. ¿Cómo les vas a decir que tengan un pool de DBAs? Eso no va a pasar. ¿Ves? Entonces no contemplas los recursos de la organización. Entonces aquí la alineación hay que hacerla con esos objetivos, con lo que tenemos y con lo que podemos tener. O con lo que podemos pedir. A veces podemos desear porque sabemos que hay presupuesto. Pero cuando no hay, pues nos toca con lo que tenemos potencializarlo para llegar allá. Y hay componentes que siempre apoyan el cumplimiento de esos objetivos, como la seguridad. La ciberseguridad siempre va a acompañar los objetivos organizacionales. Punto. Eso no es negociable. Entonces, tú lo que vas a hacer es apalancar esa visión con tecnología. Tú tienes la visión para meterle los componentes tecnológicos allá. Entonces, lo que vas a hacer es alinearlos para que sean correspondientes. De manera que si cambia la dirección de la organización, yo no tengo que cancelarte los proyectos de tecnología porque definitivamente le apoyan a la organización. Si no lo haces, es probable que te cancelen proyectos. ¿Por qué? Te quitan recursos. Entonces, si te quitan recursos y te los castigan, es porque probablemente esos proyectos no dan cumplimiento a la estrategia de la organización. ¿Para qué tienes algo que no te da valor? Entonces, muy importante que tú tengas la capacidad de alinearte estratégicamente, de generar el plan estratégico para que lo organizacional se potencialice, crezca en general y posiblemente exponencialmente. Sería genial. Esto es lo que es alineación de TI. Debes validar muy bien el contexto estratégico de la organización. Y la tecnología van a ser como las ruedas para que ese vehículo ande muy rápido. Metas de tecnologías de la información. Las metas son unos objetivos específicos que vamos a tener, que tienen relación con la calidad de vida, optimizar procesos y fomentar procesos de innovación. Las metas de tecnología guían todo el desarrollo tecnológico, fomentan la creación de valor, la innovación, la investigación. Buscan fomentar también la eficiencia dentro de la organización, optimizando recursos y también la productividad de las áreas. Las metas también van enfocadas o alineadas con la accesibilidad. Asegura la disponibilidad de recursos para todos los funcionarios que deban tener acceso a las herramientas, a los equipos, a la infraestructura, a la tecnología. Y las metas también tienen un componente de sostenibilidad, donde buscamos pues ampliamente minimizar el daño ambiental. Entonces, como te puedes dar cuenta, las metas son cosas muy puntuales que vamos a desarrollar en nuestro plan estratégico. Son esos objetivos específicos que generalmente son más a corto plazo que a largo plazo, que buscamos para que se materialicen estos aspectos dentro de la ejecución de nuestro plan estratégico de tecnologías de la información. Nos permiten, esto es muy importante, nos permiten apoyarnos en ellas para hacerles seguimiento a esa implementación del plan, al cómo va, al qué tanto hemos avanzado en el desarrollo de los componentes y en ese ejercicio ambicioso que vamos a tener en nuestro plan estratégico de tecnologías de la información. Entonces, para esto nos sirven las metas de tecnologías de la información. Objetivos SMART. Los objetivos SMART son un componente muy interesante cuando tienes que formular los objetivos.
Normalmente cuando dejamos un proyecto, en las primeras revisiones nosotros los devolvemos porque los proyectos siempre tienen los mismos problemas. Están mal formulados los objetivos. Entonces, siempre se devuelven esos primeros documentos. SMART es una técnica que me favorece para que los objetivos se formulen de una mejor manera. Ya vamos a ver cuáles son los componentes. Normalmente, muchos de los objetivos quedan como el siguiente. Ejemplo. Mejorar los procesos de la organización. Eso suena muy bien. Mejorar los procesos de la organización. Ese es el objetivo. Genial. Cuando uno va a ver, tú dices, venga, pero ¿qué es mejorar? ¿Contrataste una persona? ¿Compraste una calculadora? ¿Compraste un equipo de cómputo? ¿Hiciste una capacitación? ¿Qué es mejorar? Entonces no se sabe cuándo se cumple. Porque en la mente el que lo formula lo tiene como claro, pero aterrizado ya como que la cosa no funciona. ¿Bien? Entonces para eso está esta técnica de SMART. Los objetivos SMART. SMART viene de sus iniciales. Específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Muy interesante. Miremos cómo funciona. Bien. Específico. Entonces un objetivo debe ser específico. Quiere decir que debe ser claro, debe ser concreto. No debe dar pie a ser ambiguo, a que se piense que es otra cosa. Debe ser muy claro. A veces, menos es más. Sé puntual. ¿Listo? Bien. Relevante. Que tenga un propósito y un significado. Que tenga un sentido de existir. Eso es lo que me dice ese relevante. ¿Cierto? Que tenga ese sentido de existir. Entonces va a ser muy importante. Siguiente. Temporal. Claro, que sea cumplible en el tiempo. Porque yo puedo formular un objetivo, pero no va a ser cumplible. Entonces, ¿qué sentido tiene que formules algo en un proyecto que no puedes cumplir? Simplemente porque el tiempo no está implícito. Somos muy cercanos a mencionar cosas que no se cumplen en el tiempo. Entonces hay que poner un límite de tiempo. 6 meses, 1 mes, 2 meses. Hay que buscar que eso se dé. ¿Listo? Esto debe ir enfocado a la urgencia y debe tener un muy buen enfoque para que nuestro objetivo se materialice. Bien. Alcanzable. ¿Qué saco con formular un objetivo si no cuento con los recursos para llegar a él? Debo tener unos recursos y debo entender claramente las limitaciones. Entonces, todos estos elementos los voy teniendo en cuenta. Y debe ser medible. O sea, debe haber una medida para dimensionar que lo cumpliste. Voy a bajar 15 manzanas hoy. ¿Cómo sé que lo hice? Pues bajé 15. Entonces lo materializas cuantificándolo para que el valor de su cumplimiento. Estos son los objetivos SMART. Los construyes cada uno teniendo en cuenta cada uno de estos 5 aspectos que te he dado hoy. Objetivos SMART. Mapa de capacidades. Las organizaciones hoy en día están habilitando capacidades en los recursos que tienen. ¿Y esto qué implica? Esto implica que los conocimientos o destrezas que pueda tener un recurso humano, por ejemplo, pues sí le atañen a la organización. Si tú, no sé, sabes Word 97, perdón, pues eso de pronto no es importante porque de pronto tus conocimientos no le van a dar valor a la organización.
Entonces, acá en el modelo de capacidades, en ese mapa, vamos a identificar esas capacidades que se requieren dentro de la organización y también vamos a mirar con cuáles contamos. Es muy importante ir dimensionando el mapa de capacidades para identificar lo que necesitaremos en un futuro implementando nuestro plan estratégico, nuestra arquitectura empresarial, ojalá digital, en la organización. Y entonces este mapa pues ya nos empieza a dar como un rumbo, un camino que debemos de seguir para adquirir esas capacidades con las que quizás no contemos. Entonces, por ejemplo, tenemos capacidades en comunicación, ¿sí? Que me permita, por ejemplo, tener diversas herramientas para poder comunicar o transmitir muy rápidamente a través de diferentes medios. Esto puede ser muy interesante, ¿sí? Que tengamos ese tipo de capacidades o que estén percibidas desde nuestro plan estratégico o dentro de nuestro mapa de capacidades, ya sea porque contemos y que requiramos fortalecerlas o porque no contemos con buenas capacidades. Bien, ¿qué más tenemos? Almacenamiento y gestión de datos. Entonces, capacidades que me permitan, por ejemplo, almacenar y gestionar datos, que tenga control de los datos, que tenga oportunidad de escalabilidad, de crecimiento. Esas capacidades hay que adquirirlas porque en un mundo tan cambiante como en el que estamos viviendo, pues necesariamente vamos a necesitarlas. ¿Qué más capacidad? Capacidad de educación y aprendizaje. Tener capacidades para adquirir conocimiento y para gestionar conocimiento al interior de la organización, que se puedan tener recursos educativos. Esto va a ser muy importante para poder llevar nuestra organización al siguiente nivel. Si no hacemos ejercicios de cultura y no los fortalecemos con capacitación, pues probablemente la cosa, por más buena que sea la plataforma, sistema de información o tecnología, de pronto no va a aportar el valor que se quiere. Capacidades de automatización, de poder hacer muy rápido cualquier proceso. Dimensionar cómo nosotros podemos tener estas capacidades o RPA, que es automatización robótica de procesos para que la cosa fluya. Y entonces tú tengas la posibilidad de quitar todos esos cuellos de botella en el proceso. Capacidad de innovación de productos y servicios. Tener la posibilidad de aportarle a la mejora de productos, servicios o experiencias a la organización. Que cuentes con esas capacidades, que cuentes con esos recursos, que cuentes posiblemente con ese talento. Y si no, pues miraremos cómo podemos hacer para que esas capacidades estén presentes en la organización. Importante, mapa de capacidades. Brechas. Posibles brechas que podemos tener en tecnología, de talento, de procesos, de tecnología misma. Entonces, las brechas van a ser un aspecto significativo con el que nosotros podemos ir dimensionando lo que está obstaculizando o puede obstaculizar la transformación digital de la organización, de los procesos, de los servicios. Por ejemplo, en estas brechas se puede notar la evaluación de la infraestructura, donde podemos dimensionar las capacidades de los servidores, la obsolescencia de la red misma. Entonces, cómo esto en el paso del tiempo se empieza a deteriorar y empieza a aparecer esa obsolescencia o esa degradación. Puedo tener brechas en las capacidades del personal, ¿sí? Que no tiene habilidades de capacitación, que no tiene dominio de la tecnología. Entonces empezamos como a hacer ese análisis de brechas y entonces nos empieza a aparecer eso. Esos aspectos son los que debemos mejorar o atacar, porque son capacidades que después vamos a requerir en la organización. Hay otras que pueden ser necesidades de actualización, como compatibilidad con el software. Hay software que ya en términos del tiempo se ha ido degradando y ha perdido el dinamismo que las herramientas de hoy en día pues permiten. Ha perdido interoperabilidad, posibilidad de comunicarse con otros sistemas. Ha aumentado
el tema de la seguridad, los problemas de seguridad. Ha aumentado esas dificultades de uso. Hay otro aspecto que puede estar acá, que son los análisis de software frente a las necesidades que se pueden presentar. Esto en las brechas nos va a aparecer, en donde identificamos que definitivamente o hay que mejorarlo o hay que cambiarlo. O sea, la solución puede llegar a ser radical, sí. Podemos tomar la decisión de cambiar un sistema de información muy robusto, sí. Cuando ya el sistema de información definitivamente tenga una gran obsolescencia, no sea usable, no sea útil, no permita la integración con nuevas plataformas, pues no tiene sentido mantenerlo. Hay que cambiar. Bien, y por otro lado la seguridad de la información, las prácticas de auditoría que se llevan, cómo son esas brechas que se dan ahí, si se hacen, no se hacen, presentan muchos planes de mejoramiento, si tienen consistencia los planes de mejoramiento, se hacen o no se hacen. Y políticas de seguridad, ¿se tienen o no se tienen políticas de seguridad? Estas brechas van a aparecer ahí. Si aparecen, que es normal que aparezcan, pues hay que atacarlas. ¿Cómo se atacan? Pues haciendo ciertas acciones que mitiguen esos riesgos, que potencialicen a la organización a adquirir esas capacidades. Como nos aparece en el plan estratégico, pues la idea es en el mismo plan estratégico concebir cómo vamos a atacarlas, cómo vamos a disminuirlas o cómo vamos a fortalecer lo que tengamos de bien, para que las brechas cada vez se disminuyan y la organización tenga capacidades para salir o seguir al siguiente nivel. Heat maps, mapas de calor. Hay distintas herramientas con las que puedes hacer mapas de calor. No es tan relevante, pero el concepto sí es bien relevante. ¿Por qué? Porque puedes hacer mapas de calor de las capacidades de la organización. Y entonces, ¿eso qué te va a brindar o qué vas a encontrar ahí? Los mapas de calor van a ir identificándome aquellos aspectos que son más importantes que otros en temas, por ejemplo, de capacidades. Cuando yo hago mapas de calor, identifico esos elementos. Cuando los identifico, los valoro. Que de hecho en el instrumento donde estás midiendo las capacidades, pues ya tienes que ir dimensionando la forma, cómo se cuantifican. Hay varios instrumentos que puedes usar. Yo te voy a dejar acá uno. Entonces, tú vas a medir esas capacidades y vas a identificar los mapas de calor. En donde haya una mayor, es decir, tienda más a rojo, ¿sí? Uno tiende más a rojo, el otro va a tener más como a verde, ¿cierto? Que es como saludable y no saludable. Esas son las áreas que primero vas a intervenir. Quiere decir que son las sobre las cuales se genera una mayor priorización y una mayor necesidad. Habrá capacidades que son más importantes que otras, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que una capacidad sea que las personas tengan capacidades en Power BI, porque necesitan hacer muchos procesos de analítica, porque nuestra empresa es de consultoría. Entonces, ¿tiene sentido? Sí. ¿Debería priorizarse? Sí, hay que generar esas capacidades y hay que generar todo un plan para que tengamos eso. Pero, por el otro lado, puede haber una persona que requiera unas capacidades en ArcGIS, que es un software especializado para georreferenciación o con temas de referenciación, georreferenciación. Entonces, ¿es importante? Bueno, puede ser, pero no es tan importante como lo otro. Entonces, te va a dar pie a poder priorizar. Acá hay algo bien importante y es que cuando tú le preguntes a una persona qué es más importante, por ejemplo, al directivo, al jefe, al director, él te va a decir que todo es importante, porque para él todo es importante. Pero la gran verdad es que cuando todo es importante, nada es importante. La importancia hay que dársela y hay que buscar la forma como priorizamos ese tipo de cosas. Hay que empezar a manejar ciertas dinámicas dentro de la organización que te permitan priorizar. La priorización es clave. Poder decir qué es primero y qué es segundo y qué es más relevante para la organización y qué no va a ser valioso para ti. Te advierto, esto no es fácil lograrlo. O sea, cuando tú priorizas, el solo hecho de priorizar no es fácil, por lo que te acabo de contar.
para todos los directivos, gerentes y staff, pues todo es importante. Entonces se van a negar a veces a degradar eso en términos de que esto es más importante que esto. Y peor aún, cuando te encuentras en una organización donde hay cruce de egos, donde yo soy el jefe o yo soy el jefe o yo soy el jefe del área y tú eres jefe de otra área y chocamos, entonces va a ser más difícil que puedas priorizar. Entonces, importantísimo poder priorizar, importantísimo poder hacer mapas de calor, importantísimo que dimensiones que puede ser más fácil para priorizarle, ¿sí? Que tiene más relevancia para la organización. Si puedes llegar a esas métricas, a esa cuantificación, pues definitivamente vas a poder generar soluciones incluso en el corto plazo que de verdad sean vistas como soluciones dentro de la organización, soportadas con tecnología y visualizadas desde ya en tu plan estratégico. Priorización de proyectos. Normalmente cuando vas avanzando con tu plan estratégico, te vas a encontrar con unas iniciativas de proyectos y con unos proyectos. Esto es normal. Aquí lo que te va a pasar es que vas a tener que priorizar, porque vas a identificar muchas cosas dentro de la organización que están sujetas a mejora, pero puede que no tengas ni los recursos, ni el tiempo, ni la disposición para hacerlas todas, o puede que unas sean dependientes de otras. Entonces debes hacer un claro ejercicio de priorización. Cuando vas y le preguntas de pronto a tu jefe, al director de la organización, pues él te va a decir que todo es importante cuando tú se lo presentes. Pues la gran realidad es que cuando todo es importante, nada es importante. Aquí hay que hacer un claro énfasis en esto. Y entonces hay que mirar de acuerdo al tipo, la naturaleza, la organización, pues cuáles sí van a ser importantes y cuáles no. Para eso van a haber gran cantidad de recursos. No hay técnicas únicas de priorización. Hay diferentes tipos de técnicas que de acuerdo a tu organización puede que se adecúen o no. Yo te voy a dejar un par para que las tengas como referentes, pero puedes encontrar muchas. Incluso las técnicas de priorización pueden ser propias, no están construidas. Pueden ser únicas para la organización, de acuerdo a su contexto y a su naturaleza. Tú eres el único que conoce qué es lo que tiene la organización. Por ende, vas a saber específicamente cómo sería mejor hacer esa priorización. Cómo no se parcialice y no se sesgue. Bien, entendiendo esto, pues hay iniciativas que vas a poder priorizar de acuerdo a las variables que maneje. Por ejemplo, si es un contexto de alineación estratégica, en donde yo tengo que asegurar los proyectos porque definitivamente esos dan la línea estratégica. Entonces, ahí tienes un claro escenario de priorización. Pero, repito, puedes establecer las variables que quieras. Incluso puede ser una matriz compuesta de muchas variables, en donde dimensiones si es necesario, si no es necesario, si tiene plata, si no tiene plata, es decir, si tiene recursos, si no tiene recursos, si la iniciativa aporta a las personas, si no aporta, si deja un valor, si no. Infinidad de variables puedes contemplar ahí. Bueno, bien. La otra variable interesante es el retorno de la inversión. Ven, yo invierto en eso y qué tan rápido se retorna esa inversión. Entonces, esa puede ser una oportunidad de priorizar, ¿sí? Si hay un retorno significativo y rápido de inversión. La evaluación de los riesgos. Si la iniciativa tiene unos riesgos asociados muy alta, pues de pronto no es tan importante darle tal priorización si de alguna forma se puede materializar algún riesgo. La disponibilidad de recursos, que cuente con el posible apalancamiento, porque si nos toca buscar los recursos, pues entonces la iniciativa no es tan viable. El sentido de urgencia, que realmente sea urgente para la organización, ¿sí? Que realmente se necesite, sea valiosa la entrega. Hay veces requerimos de eso porque con eso disminuimos el proceso de producción y aumentamos reducimos los costos que tenemos en la producción. Pues genial. No nos cuesta tanto, podemos producir más, ¿sí?
El impacto en el cliente es algo que el cliente necesita, entonces como que esa variable va a ser significativa porque si le atinamos al cliente posiblemente redunde necesariamente positivamente en la organización. Temas de innovación porque vamos a hacer transformación, vamos a hacer cambio y vamos a impactar el segmento de mercado. Y entonces cuando yo llego al mercado con un producto diferente y con un servicio nuevo, pues eso va a llegar muy bien y va a traer más clientes para la organización. Y un tema de sostenibilidad, vamos a ser amigables con el ambiente y vamos a hacer que este ejercicio con el ambiente sea o salga de la mejor manera. Estos son escenarios de priorización que puedes tener, son variables que puedes tener. Hay varias técnicas, vuelvo y te menciono, pero ya tú te irás, de acuerdo a la organización y a lo que tú quieras, pues tú irás, de alguna forma uno se casa con una herramienta o con una técnica. Ya la irás madurando y de esa manera darás priorización. Pero sí o sí debes hacer priorización. Iniciativas de proyectos. Cuando estás haciendo un plan estratégico y estás enfocado en el componente tecnológico, varias son las iniciativas que te pueden salir de tecnología. Por ejemplo, iniciativas de transformación digital. Estas iniciativas de transformación digital pueden indicar que va a haber un cambio radical en algo. Es decir, podemos pensar en que sea una innovación disruptiva y puede acelerarnos el impacto en el mercado o la mejora de los productos o servicios de la organización. También hay iniciativas que se pueden enfocar a la mejora de la eficiencia operativa, es decir, que lo que hacemos lo hagamos mejor y lo hagamos más rápido y lo hagamos bien. Entonces esas iniciativas podemos categorizarlas de esa manera y entonces metemos ahí todos los proyectos que estén asociados a este tipo de iniciativas. Otra es de innovaciones tecnológicas, donde yo definitivamente haga el cambio incremental, puede ser en donde yo mejore un servicio sustancialmente. Tenía 3G, ahora tengo 5G. Entonces es un servicio que ya había, pero lo mejoré sustancialmente y eso es un cambio, una innovación incremental significativa, pero también puede ser una disruptiva, donde yo cambie completamente el negocio, donde yo digo, creé Uber, creé Netflix, donde el cambio tecnológico es tan radical que empezamos a percibir lo que ya teníamos de una forma distinta, que empezamos a asegurar de alguna forma ese ejercicio de transformación en valor necesariamente para la organización. O sea, se ve positivamente. Esto va a ser muy interesante, no es fácil de hacer, pero puedo tener iniciativas asociadas a la innovación tecnológica, ya sea incremental o disruptivo. Y también puedo tener nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades que estoy encontrando en el negocio. ¿Por qué? Porque hice vigilancia tecnológica o hice prospectiva y le atina a que salen nuevos modelos de negocio. Entonces puedo pensar que el modelo de negocio mío puede ser interesante si lo cambio, lo transformo o creo un nuevo modelo de negocio en el cual me meto de lleno y posiblemente me aporte mayor valor que incluso el negocio en el que ya estoy. Muchas de las organizaciones que vemos hoy en día que han triunfado arrancaron con un modelo de negocio que no era el que actualmente hacen y el que los hizo grandes, sino por el camino se generó la transformación y se encontró que efectivamente ese camino era mejor que el que se venía recorriendo. Por ende terminamos en unos ejercicios bien interesantes de cambios de modelo de negocio, pero estos modelos de negocio aportan mucho más que los pasados, sin decir que el pasado modelo de negocio que se tenía pues no aportara, de pronto sí, pero no el valor suficiente o el valor necesario o el valor que estos nuevos modelos pudiesen generar. Bueno, hablemos de la hoja de ruta de nuestro plan estratégico de tecnologías de la información. Entonces, lo primero que debimos haber hecho es definir los objetivos
los pudimos haber establecido con la herramienta que es SMART y que de alguna forma sean cumplibles, sean reales y sean lógicos para nuestro proyecto. Después tuvimos que haber hecho la identificación de los stakeholders. Los stakeholders son los interesados. Son todas esas personas que van a ser parte de nuestro proyecto, ya sea porque directamente se ven afectados por el mismo o porque de alguna forma tienen alguna relación con el proyecto. Es muy importante vincular a los interesados. Es muy importante caracterizarlos. Es muy importante validarles, que sí te aporten, que si no aportan, pues no resten. Eso va a ser muy importante aquí y quiero que lo tengas muy en cuenta porque va a ser muy valioso para el proyecto. De hecho, los proyectos que se estancan o fracasan es porque los interesados no han tenido una clara involucración en los proyectos. Bien. Vamos a analizar los recursos, es decir, que se cuenten con los recursos y que se dimensione en qué momento deben estar disponibles esos recursos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces para un proyecto no se necesita el recurso desde el inicio y eso generalmente no se visualiza así. Pero es cierto, piensa en lo siguiente, voy a hacer un edificio y me llega la tierra y el cemento del 18º piso. Pues, ¿qué voy a hacer con esa tierra y ese cemento y esos ladrillos? De pronto llegaron con ladrillos. Pues yo no tengo dónde dejarlos, ¿cierto? Yo no tengo dónde guardarlos. Pues eso me va a tocar pagar un bodegaje. Se puede dañar, se los pueden robar. Debo conseguir una persona que los cuide. ¿Y para qué hice yo traer eso si no los voy a necesitar? Por eso es que hablamos de que los recursos deben estar en el momento oportuno en el proyecto. No cuenta que estén antes porque son pérdidas para el proyecto o son dificultades para el proyecto. Debo poder dimensionar qué más las tareas, hacer el desglose de tareas por proyecto para saber qué tanto esfuerzo voy a necesitar y dimensionar muy bien los recursos y la carga que van a tener asignada estos recursos para que positivamente pues le aporten al proyecto. Para que tú encuentres que definitivamente las personas saben qué tienen que hacer, saben en qué momento ingresar al proyecto, cómo trabajar con el proyecto, cómo gestionarle y cómo verle. Esto es único si lo dimensionas, como te estoy diciendo. Entonces, va a ser muy importante que tengas claro y que tengas clara esas tareas, porque asimismo incluso se la puedes asignar a responsables idóneos para ejecutar esas tareas. Después de dimensionar todo eso, podemos establecer cronogramas, crear cronogramas detallados para seguimiento de acuerdo a los distintos proyectos y puedes identificar la forma como vas a medir la ejecución de los proyectos, porque si tienes varios, pues habrá que dimensionar, cuantificar cómo van los proyectos, porque lo primero que a ti te van a decir es, bueno, ¿cómo van los proyectos? ¿Cómo vamos? Y entonces tú tienes que cuantificar eso en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de recursos y en términos del mismo proyecto. Entonces va a ser muy importante que lo dimensiones. Vas a establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación en esta hoja de ruta. Y entonces vas a dimensionar en cada una de las etapas cómo vas a medir que efectivamente el puente que estamos haciendo pues vaya muy bien, que el ejercicio de transformación digital que estamos haciendo en la organización pues esté de manera positiva implementándose, sea acogido. Esto es muy importante, no basta solo con ponerle números a los proyectos, sino poder dimensionar si está gustando, si las personas lo van a usar, si las personas tienen las capacidades. Si no las tienen, tú tienes que validar para que tengan esas capacidades. ¿Qué sacas con implementar, no sé, blockchain si nadie sabe para qué sirve y nadie es capaz de darle uso? No te va a servir para nada, va a ser un gran desgaste y te lo van a cobrar caro porque no va a servir para nada. Entonces es muy importante que dimensiones muy bien la ruta de los proyectos, que los tengas claros, que tengas en cuenta
que estos cambian en relación del tiempo y que puede ser muy interesante la forma como tú oportunamente les ataques, les gestiones para que tengan un feliz término y tu plan estratégico de tecnologías de la información pues sea todo un éxito. O cualquier plan. Recuerda, esta hoja de ruta va enfocada a un plan de transformación, a un plan de tecnología o a cualquier otro tipo de naturaleza de plan que estés haciendo. Bueno. Medición del gobierno de TI. Podemos hacer el uso de un indicador o de varios indicadores que nos digan o nos midan cómo está el gobierno de TI, entendiendo el ciclo que tenemos normalmente, donde nosotros adoptamos las tecnologías, las integramos con herramientas para mejorar esa eficiencia. Vamos evaluando el desempeño, es decir, cómo se va comportando, identificamos esos indicadores que nos vayan dando esa respuesta y vamos mirando cómo es la efectividad de esas buenas prácticas de TI que estamos implementando y cómo lo estamos controlando. Podemos valorar si hay desviaciones y las identificamos. Detectamos dónde están ocurriendo y cuál es el ejercicio o la ausencia o el exceso que pudo haber ocurrido para que esto esté pasando. Después de esto podemos ajustar esas estrategias para adaptar todas las estrategias de TI que nos permitan, basadas en la evaluación, pues mejorar el tema. Después implementamos la gestión de cambios, hacemos todo un proceso de gestión de cambio para optimizar estos procesos y recogemos el feedback, es decir, recogemos esa retroalimentación de cómo va y vamos alineando nuestro gobierno de TI para que en todo el ciclo pues haya acompañamiento, se esté haciendo lo que se tiene que hacer, los recursos estén comprometidos, los roles estén definiendo las actividades que tienen que hacer y las estén haciendo de la forma debida, esté ese ejercicio de mejora continua en todo el proceso. No que pase como en algunas organizaciones que uno se entera que algo está fallando, es porque el cliente final, el que está recibiendo el servicio, es el que me llama y me dice, oiga, esto no funciona. O sea, llegamos a ese momento en donde yo no soy capaz de identificar que las cosas no van bien. Entonces, el gobierno de TI me puede permitir o me debe permitir identificar eso mucho antes de que el cliente se me entere de que las cosas no van bien. A veces podemos estar sufriendo caídas o inconsistencias en el servicio, pero ni lo notamos. Pero ese es el ejercicio que hay acá, que acá sí lo notamos cuando ocurre y cuando se mejora y podemos hacer esas acciones de remediación cuando esos hechos pasan. Gobierno de TI. Gobierno de tecnologías de la información. Resulta que las áreas han ido creciendo en las organizaciones. Las de tecnología han ido creciendo. Y en su crecimiento no han contemplado un ejercicio de gobierno, muchas de ellas. Y esto redunda cuando tú vas a pedir algo y no hay respuesta. Cuando no se tienen claras respuestas a los temas de la organización que tienen que ver con tecnología. Es muy notorio que falta una alineación y que falta una estructura organizacional. Entonces, para eso en las áreas de TI se debe establecer todo un ejercicio de gobierno de tecnología. Se puede apalancar con un estándar que se llama COVID, pero ya hay buenas prácticas referente a lo mismo. Básicamente, 3 aspectos tienes que tener en cuenta cuando estableces eso. Los comités para hacer seguimiento, que son esos órganos donde podemos tomar decisiones. Los roles y la estructura de gobierno, es decir, los personajes que van a estar ahí. Esto debe estar claramente establecido en un ejercicio de gobierno. Entonces, se establece inicialmente los comités, que es como el órgano mayor de control.
Hay alguno que, por ejemplo, en entidades del gobierno existía, que se llamaba el Comité de Gobierno Digital. Entonces era un comité que se encargaba de tomar decisiones referente a temas de gobierno. Hay otro comité que también es normal que lo puedas escuchar, que es el de transformación digital. Hay otro comité que es el de seguridad de la información. Entonces, de acuerdo a la organización, pues esos comités van a ser notorios referente a ciertos temas que son muy relevantes, como la seguridad, por ejemplo. Tiene todo sentido. Tiene sentido que haya un comité de ciberseguridad, comité de datos, bueno, de información, qué sé yo. Digamos que de acuerdo a la organización no es ponerle un nombre y referenciar unos recursos, sino que de verdad le aporte valor a la toma de decisiones. Hay veces hay equipos de desarrollo en fábricas de software y se necesitan tomar ciertas decisiones de cambio, usabilidad, apropiación referente a los desarrollos que se vienen haciendo, pero los mismos desarrolladores no lo pueden hacer. Entonces, a veces se tiene un comité de desarrollo y también es posible hacerlo. Entonces, establecer los comités de TI. Después de eso, definir los roles que se van a tener. Hay que definir el alcance de esos roles, ¿cierto? Hay que gestionar la infraestructura, es decir, asegurar que la tecnología funcione. Para eso está, para que funcione en nuestro beneficio, para el beneficio de la organización. Después hay que implementar seguridad, hay que proteger los datos y sistemas de información, hay que proponer soporte, es decir, hacer un esquema de mesa de servicio que permita apoyar a los usuarios, apoyar las incidencias, y esos nuevos requerimientos también se pueden canalizar por ahí, porque todo el tiempo van a salir requerimientos, necesidades. La organización todo el tiempo necesita soluciones. Entonces podemos canalizarlos, por ejemplo, con una mesa de ayuda. Y esto puede ser muy interesante porque da una calidad de servicio. Y ese servicio puede ser muy bien visto desde afuera para nosotros como organización. Entonces, el gobierno de TI va a apalancar todos estos ejercicios, va a buscar que haya ese control, va a orientar políticas y directrices que debemos de tener, ya sea orientado en buenas prácticas o de acuerdo al contexto y la naturaleza del negocio. El negocio también nos dice qué debemos hacer, no solo los estándares. Hay veces nos enfocamos a lo que dice el estándar, pero no miramos qué hace la organización. Entonces, no, el esquema de gobierno debe estar dado para que dé respuesta a este tipo de cosas. Y también debe permitirme desarrollar los proyectos, liderarlos y gobernarlos. El esquema de gobernanza es completo. La tecnología se gobierna para poder brindar ese servicio, esa calidad y esa confianza en los servicios que estamos brindando para nuestros usuarios. Esto es el esquema de gobierno de TI. Fases en los procesos de transformación digital implícitos en el PETI o en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Entonces tenemos inicialmente la identificación de oportunidades. Más o menos eso nos da un lapso de 2 a 4 semanas. Esto depende de cada organización, de las características de la misma, de la forma como se vean esas iniciativas, esas oportunidades. Es un estimado. Bien. Entonces, la identificación de oportunidades de 2 a 4 semanas, la identificación y análisis de esas posibles soluciones, pues entre 4 y 6 semanas, el desarrollo del concepto, es decir, de la solución, más o menos de 3 a 5 semanas, el prototipado de la solución entre 4 y 8 semanas, las pruebas que hay que hacerle para validar que nuestro ejercicio sí sea una solución entre 3 y 6 semanas, la implementación de 6 a 12 semanas y en curso la evaluación y la mejora continua, pues eso sí, todo el tiempo. Entonces, esto es como un escenario, una línea de tiempo que nos da una base referente a cómo podemos pensar que se van a comportar esas estrategias de solución en temas de transformación, para la organización, de transformación digital,
Y esto puede contemplar desarrollos y no necesariamente desarrollos, pero son espacios que se dan desde la identificación hasta un escenario ya de producción donde tenemos funcionando para los usuarios algo en particular. Entonces, en términos de tiempo, esta es la ventana de tiempo que podemos estimar inicialmente, entendiendo y aclarando que esto depende de cada organización, depende de los proyectos, de la naturaleza de la organización, del tipo de valor que quieres generar, de los stakeholders con los que estés trabajando. No es lo mismo unos stakeholders que tengan capacidades en tecnología a unos que no las tengan. En todos estos elementos de estimación hay que tener en cuenta este proceso de cambio y de transformación y que él conlleva un tiempo específico y que ese tiempo específico pues está dado de acuerdo a la naturaleza del momento y a la fase en la que se esté.